este acto de Sevilla por la Paz. Voy a comenzar con un poema de Gloria Fuerte que dice: si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra, pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz. Yo soy su líder. No pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos. En este acto vamos a contar con Chiqui Cruz, con Eladia, con Julio Rodríguez, Susana Hornillo y Raúl Solís. Hay quien piensa que la guerra le pilla lejos, hay quien piensa que la guerra no va con ellos y con ellas. Y hoy pues vamos a hablar sobre la guerra y sus efectos y cómo nos están llevando a un ambiente belicista y a que absorbamos un discurso que bajo ningún concepto pues debemos comprar. La guerra nos pilla tan de cerca, y hablo como familiar de una militar, que cuando la gente habla de ir a la guerra, yo lo primero que pienso es que uno de los primeros muertos los voy a poner yo. Seguidamente, cuando esa trituradora de carne que es la guerra haya acabado con mi pareja, haya acabado con mis amigos y con mis amigas, vendrán a buscar a los hijos y a las hijas y a nuestras parejas, quienes no estén en el ámbito de lo militar. ¿Cómo pasa en Ucrania? Porque de la guerra no se libra nadie. No se libran los niños en Palestina. No se libran las mujeres en Siria. No se libra en el Congo. No se libran en ningún lugar del planeta, porque mientras que haya unos señores de la guerra que tengan la avaricia y la ambición del poder, les dará igual cuántos muertos pongamos el resto. La guerra se llevó personas y esto lo digo para acercar la guerra a quienes piensan que está lejos. La guerra se llevó a José Couso, que era un periodista. La guerra se llevó a Julio Anguita Parrado, que era un periodista. Luego también se llevaron a militares, porque la guerra, si hay algo que trae, es corrupción también. Miles de millones se destinan a la guerra a comprar armamento y luego suceden cosas como un Yak 42, donde se destinan una cantidad de dinero ingente, pero luego la contratación final es ridícula. Y ya sabemos todo lo que sucedió con el Yak 42 y ya sabemos todo lo que pasaron las familias. Hay otro nombre que quiero hoy también poner presente, que se trata del cabo Soria. El cabo Soria fue asesinado por Israel en Líbano. Israel, en un enfrentamiento con Hezbollah, se equivocó y lanzó hacia una posición de UNIFIL. Es curioso que un ejército con tantísimo nivel de armamento y de tecnología se equivocase y lanzase un misil a una base de UNIFIL donde tenía y sabía de sobra que lo que aquí había eran militares españoles. Esa familia emprendió una lucha de un David contra Goliat contra Israel, y luego aquí vinieron otra vez las decisiones políticas, que es que el gobierno de España y el gobierno de Israel se sentaron en una mesa a pensar qué cantidad de dinero a esa madre, a esa mujer y a esos hijos pues que eran suficientes para pagar ese asesinato. Por eso os digo que quien piense que la guerra le queda lejos, que no le queda lejos, que la guerra desgraciadamente está muy cerca,
cualquiera de nosotros, y lo que tenemos que tener claro es que no debemos comprar ese argumento, que no debemos comprar que nos lleven al belicismo y que tenemos que luchar y reforzar la paz. Ahora voy a dar la bienvenida, en primer lugar, la primera intervención a Susana... La primera intervención la va a hacer Susana Hornillo. Como sabéis, Susana es portavoz de Podemos Sevilla y concejala del Ayuntamiento y además profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Susana nos va a poner en el contexto político de esta situación de belicismo a la que nos están arrastrando. Muchas gracias a nuestros invitados y invitadas que nos acompañan hoy aquí. Creo que el acto de hoy es muy importante porque de alguna manera estamos contribuyendo a cambiar este rumbo belicista en el que nos quieren embarcar tanto Europa como nuestro propio gobierno, y creo que todo el mundo tiene que poner su granito de arena en esta lucha. Y es que estamos en un momento crucial, en un momento muy crítico, que puede marcar un antes y un después para toda nuestra sociedad, para nuestro futuro. Hace tan solo 2 días, el presidente del Gobierno anunció que iba a aprobar el mayor gasto militar de la historia de España, recibiendo órdenes directas de la OTAN y de Donald Trump, seguramente para compensar por ese famoso viaje a China que tampoco gustó a Estados Unidos. Y ayer mismo supimos que había formalizado el contrato con una empresa israelí. Hoy parece que se ha retractado, pero sabemos que hay otros contratos que todavía están vigentes, de los que no se habla, pero además lo que parece que quieren ocultar al final, que los medios de comunicación están ayudando mucho a esto, es que no se hable de esos 10.500 millones de euros que ha aprobado para invertir en armamento, incumpliendo su propio compromiso que hizo públicamente. Definitivamente, este gobierno se ha convertido en el gobierno de la guerra. Y esta carrera armamentística que ha comenzado Pedro Sánchez, bueno, pues lo ha hecho por mandato de la Comisión Europea, que ha elaborado un plan de rearme para Europa para protegernos de ese plan imperialista que tiene Putin para meternos miedo, y esto supone al final el desembolso de 800.000 millones de euros, el mayor gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Y sigue diciendo Ursula von der Leyen que Europa es un proyecto de paz. Decía Eduardo Galeano que las guerras mienten, que las guerras siempre invocan nobles motivos, que las guerras matan por la paz, que matan por el progreso, por la democracia. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar, porque este es el motivo último de esta guerra. Esto es un robo de nuestro estado de bienestar, de nuestros servicios públicos, de nuestras pensiones, de nuestra sanidad, de nuestra educación pública. ¿De dónde van a salir 800.000 millones de euros en Europa? ¿De dónde? De nuestros servicios públicos. ¿De dónde va a sacar Pedro Sánchez 10.500 millones de euros? ¿De dónde? Por mucho que diga que no va a haber recortes, ya ha aprobado un recorte. Ya lo ha aprobado, que son 5.000 millones de euros que tenían que ir a luchar contra el cambio climático, a la transición energética, y la ha destinado a comprar armamento. No para de incumplir sus promesas y después se enfada cuando Ione Belarra le llama señor de la guerra. Pero si eso es lo que es un señor de la guerra, un señor de la guerra que miente constantemente. Detrás de todo esto se esconden todavía más mentiras y más robos. Porque esta escalada bélica que ha iniciado la Unión Europea, en realidad, lo que tiene detrás
es la intención de que dependamos cada vez más de Estados Unidos. Cada vez más. Y mira, tenemos a los fondos buitres estadounidenses metidos en nuestro país hasta la cocina. Los tenemos metidos hasta la cocina. Tenemos a BlackRock, que es el mayor fondo de inversión del mundo en todos nuestros sectores estratégicos, en la banca, en los sectores energéticos. Tenemos a Blackstone, que es el mayor casero de España junto con CaixaBank, que domina 22.000 viviendas, que es quien decide, o quien está decidiendo, que la vivienda sea un negocio y no un derecho. Ya los tenemos metidos hasta la cocina y quieren que sigamos dependiendo todavía más de Estados Unidos. Pero bueno, las empresas estadounidenses están integradas en todos los sectores estratégicos de Europa, en todos. ¿Y qué es lo que hace Europa? En lugar de invertir en esos sectores estratégicos, conseguir autonomía y dejar de depender de Estados Unidos, inicia una escalada bélica. Nos quiere meter en un régimen de guerra para que dependamos todavía más de Estados Unidos, que al final es el mayor productor de armamento del mundo. Si vamos a comprar armas, se las vamos a comprar a Estados Unidos. Lo vamos a hacer todavía más poderoso. No tiene ningún sentido. Y esta guerra comercial que ha iniciado Trump, porque al final lo que quiere Trump es disputar la supremacía tecnológica a China. Y necesita dinero. Y Europa se ha convertido en el tonto útil de Trump. Trump necesita dinero y Europa se lo va a dar comprando armas y vendiendo nuestro futuro, nuestros servicios públicos. Si quieren ir a la guerra, que vayan ellos, porque al final la guerra no es una guerra entre pueblos, es una guerra entre élites. Si quieren ir a la guerra, que vayan ellos. Ahora Estados Unidos tiene mucha prisa porque se acabe la guerra de Ucrania. Ahora le ha entrado la prisa. Ahora quiere quedarse con sus recursos, con las famosas tierras raras, porque sabe que son esenciales para el sector tecnológico. Y eso es lo que busca Trump, porque quiere disputar la supremacía tecnológica a China. Y al final, todo esto conlleva, como desgraciadamente muchas veces no somos conscientes que los avances tecnológicos muchas veces se sustentan en la violencia, en la disposesión de los pueblos, en el sometimiento, sino que se lo digan a República Democrática del Congo, que tiene la condena de tener la mayor reserva de coltán del mundo, y lo está sufriendo. Y por último, yo creo que es importante que seamos conscientes de que al final todo esto está alimentando más y más al fascismo. Europa ha estado alimentando al fascismo sin parar, adoptando la necropolítica migratoria de Meloni, permitiendo que el Estado terrorista genocida de Israel esté ejecutando un genocidio en directo, alimentando con armas la guerra de Ucrania, para que al final acabe en un reparto entre Estados Unidos y Rusia, pero con miles de muertos encima de la mesa. Europa ha estado alimentando el monstruo del fascismo, y ahora el monstruo del fascismo pide más y pide guerra. Y si quieren guerra, que vayan ellos, los que deciden que quieren guerra, esas élites, que vayan ellos. Porque digo, las guerras solo traen muerte, pobreza, pérdida de derechos, desplazamientos forzados de la población. La paz ahora es la principal tarea política que tenemos que defender. Sin la paz no hay derechos y no hay futuro. Y termino. Como decía John Donne, ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque estoy unida a toda la humanidad. Y las campanas están sonando por todas nosotras, compañeras. Es el momento de levantarse, de defender la paz, de defender los derechos, por la vida, contra el genocidio, contra la guerra, contra la desposesión de los pueblos, contra la limpieza étnica. Hace 20 años nos levantamos por millones. Tenemos que volver a levantarnos por la paz. Tenemos que parar el mundo y gritar no a la guerra.
Bueno, pues muchas gracias, Susana. Y ahora, para hablar sobre el impacto de la guerra en la salud, tenemos a Chiqui Cruz. Ella es profesional de la sanidad pública y forma parte de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Pertenece también a la plataforma andaluza en Cádiz, Base Fuera Jotas No, y a la plataforma Cádiz por Palestina. Gracias y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En esta breve exposición voy a hablar sobre la salud y la guerra. Y antes que nada, si consideramos la salud como el estado de bienestar físico, psíquico y social, la famosa definición de la OMS, y no solamente la ausencia de enfermedad, y hablamos de la salud del pueblo, de la salud de la población, no de la salud a nivel individual, por supuesto, tenemos que relacionarlo con sus condicionantes socioeconómicos. Condicionantes socioeconómicos que todos conocemos: un adecuado medio ambiente, una alimentación saludable, unos servicios sanitarios, ha hablado la compañera, unas pensiones dignas, un empleo digno y seguro, y un largo etcétera. Desarrollo de nuestra cultura comunal, aquí en Andalucía, que tenemos muchas. Y esto lo digo al principio de esta breve exposición para poder entender cómo algunos elementos que me gustaría analizar sobre la salud y sobre la guerra tienen tanta relación con la salud sin tener que decir esto afecta a la salud, porque afecta a sus condiciones socioeconómicas. En cualquier concepto, también en el concepto de la salud y de la guerra, siempre debemos considerar las clases sociales. Ya lo ha hablado también la compañera. La salud, ¿para quién? Para el conjunto de la población. La guerra, ¿de quién y contra quién? También debemos incorporar otra pregunta: es, ¿las guerras son justas o injustas? ¿Quién las comienza? ¿Son agresivas o son defensivas? ¿Qué países llevan realmente a lo largo de la historia guerras injustas y agresivas? No nos cabe la menor duda que los países que componen lo que se viene a llamar el bloque imperialista, países pertenecientes al brazo armado de la OTAN, son los que, podríamos poner muchísimos ejemplos, han llevado estas guerras injustas y agresivas. Podemos remontarnos a los golpes, aquí que tenemos todos cierta edad, o la mayoría. Podemos remontarnos a los golpes, golpes fascistas en Latinoamérica y en África. Podemos hablar de los bombardeos e invasiones a países, como fue el bombardeo a Yugoslavia, a Irak, que no hace tanto de eso, casi parece que fue ayer, a Libia, a Siria. Fijaros quiénes son los que han usado la USAID, que ahora está muy en boga gracias a Trump, gracias entre comillas, la USAID con grupos fascistas para llevar a cabo un golpe de Estado en Ucrania, allá en el año 2013-2014. Seguimos preguntándonos, ¿quiénes han financiado grupos yihadistas para desestabilizar países en amplias zonas de África y de Asia? Cuando al final, no siempre lo consiguen, pero hace poco tiempo lo consiguieron en Siria. Esto entronca lo que está claro es que la salud de la población, la salud del pueblo, es totalmente incompatible con las guerras injustas y agresivas. Y eso lo dejo también para el debate si queréis. Esto entronca con lo que todo el mundo conoce, el tema del rearme, que es una prioridad de las clases dominantes de la Unión Europea, ya lo ha comentado Susana, bajo la hegemonía de Estados Unidos. Esto está ya muy claro, se ha podido marear un poquito la pérdida en las últimas semanas, incluso mes y medio, pero está claro. ¿Quiénes han llevado a cabo Estados Unidos? Sigue siendo la hegemonía, el que manda en este bloque que estoy comentando, el bloque imperialista. Y por tanto, vemos claramente estos viajes que ha hecho recientemente nuestro ministro, digo nuestro porque es español, de Economía, o Meloni, nuestro entre comillas,
y las consecuencias, el tema del rearme que ya estamos viendo. También quería incidir en otro aspecto importante que no solamente es el rearme, entre comillas, psicológico. Yo es que gesticulo mucho con las manos, por eso lo detengo, pero no pasa nada. El rearme psicológico y cognitivo, porque la excusa del rearme actual de la Unión Europea es la excusa ucraniana y crear un enemigo ficticio, que ya lo habían creado en el pasado, que vienen los rusos, ¿no? En una película. Crear un enemigo ficticio, que es un enemigo de la élite, por supuesto, pero no de los pueblos. Por tanto, cuando hablamos de manipulación psicológica, se dice que las mentiras, de repetirlas tanto, por muy absurdas que sean, se terminan creyendo, ¿no? También me gustaría hablar de la guerra no solamente entre estados, sino también en vertical, ya lo hemos dicho, la lucha entre las clases explotadoras, burguesías, ricas, ya hemos hablado ahí ya se ha comentado el tema de los fondos buitres y de las grandes multinacionales, que las tenemos en Andalucía, pero bien. Y también un elemento dialéctico que considero que es interesante es relacionar las partes con el todo. Por ejemplo, ¿qué relación tiene la guerra de la OTAN en Ucrania contra Rusia con la guerra de Israel contra el pueblo palestino, contra Líbano, contra Siria, contra Irán? ¿Qué relación tiene las injerencias de la Unión, siempre hablamos de las élites, de la Unión Europea, las injerencias electorales recientemente en Rumanía, en Georgia, en Moldavia, con las injerencias en Latinoamérica? Y podemos remontarnos, sin remontarnos muy atrás en la historia, a Perú y las recientes que ha habido en Ecuador. Por tanto, es interesante considerar que las guerras, que son aparentemente parciales, sean de tipo económico, militar, electoral, judicial, están relacionados y tienen un elemento de unión, que es lo que he venido diciendo antes con el bloque imperialista, para seguir su dominación neocolonial en el mundo. Digo seguir porque es muy antiguo. Bien, por tanto, también quería decir, hablando de la salud, que en los países de este bloque que estoy comentando, la salud no tiene cabida. La salud, creo que lo voy a intentar explicar a lo largo de esta breve reflexión, y en cambio la salud, como yo llamo la salud socialista, también la historia nos lo está demostrando. Yo siempre pongo de ejemplo en algunos escritos el caso de Cuba y de Venezuela, en el que además en Venezuela está últimamente impresionante, ¿no? Cómo la salud del pueblo rema en sentido positivo en estos países porque mejoran las condiciones socioeconómicas de sus pueblos. Mientras que en un país donde esa alta burguesía o esa minoría burguesa lo que quiere son los beneficios económicos de sus grandes empresas, que además son empresas internacionales, y eso en Andalucía lo estamos sufriendo mucho, pues rema en sentido contrario. Esto ocurre en tiempos, vamos a llamar, de relativa paz, porque siempre hay guerras, siempre ha habido guerras. Lo que pasa es que ahora la guerra se va acercando al centro imperialista, que se suele decir, ¿no? A donde estamos nosotros actualmente. Por tanto, rema en sentido contrario de la salud, y si es en época de guerra, que como estamos viendo, lógicamente los dineros o van para un lado o van para otro, pues todavía tenemos esta situación mucho más preocupante. Las privatizaciones que ha habido ya desde hace décadas, pues ahora todavía será mucho peor, porque el dinero público se va a ir a lo privado y se va a ir al sector militar. Nos podemos preguntar por qué el modo de producción capitalista genera pérdida de salud, genera guerra y genera barbarie. Esto es importante porque muchas veces, por lo menos a mí, la gente me pregunta, ¿pero por qué se rearma? Porque el enemigo no está claro. ¿Por qué se rearma? Bueno, primero, tienen una crisis profunda, tremenda. Sigo hablando del bloque imperialista, sigo hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, vamos a centrarnos en Estados Unidos y la Unión Europea. Tienen una crisis tremenda, lo estamos viendo ahora con Trump, que se hace el chulito, dicho así muy coloquial, pero con China no pueden. Entonces, bueno, ese es otro temazo que es para otra charla, ¿no?
La crisis tan tremenda, pero eso es muy importante, porque el rearme, el irnos a la guerra es debido a las contradicciones internas que tiene nuestro sistema capitalista muy avanzado y financiarizado. Entonces, esas contradicciones internas, una principal sería el carácter social de la producción y el carácter privado de la propiedad. ¿Esto qué significa? Me queda ahí un poquito, ¿no? Es que las empresas capitalistas aisladamente se organizan más o menos bien, pero no se organizan, esto es lo que se llama la anarquía de la libertad de empresa, libertad entre comillas, y de la propiedad privada, no se organizan para el conjunto de las necesidades de la población. Ya no suena, necesidad de la población, condiciones socioeconómicas, salud de la población. Y entonces nos encontramos con situaciones como, y en Andalucía lo llevamos sufriendo muchos años, como grandes corporaciones multinacionales se comen o compran, me da igual, cachos de ciudades, eso pasa en mi ciudad, en Cádiz, y en otras, por supuesto, aquí en Sevilla seguro que también, y cachos de tierra, y la población local no puede acceder a la vivienda y no puede cultivar su tierra. En Andalucía es un elemento fundamental, sin hablar de las industrias que se deslocalizan, que sería también otro tema. Por tanto, cuando tenemos estas contradicciones, se produce un enfrentamiento entre clases sociales, porque la clase trabajadora no es tonta, se da cuenta, ¿no? Que cada vez sus condiciones laborales son peores, que cada vez su nivel de vida baja, y estamos hablando, entre comillas, somos la periferia, pero del primer mundo. Si estuviéramos en otros países que son los que expoliamos, los países que vamos a expoliar a otros países, pues todavía las condiciones son mucho peores. Por tanto, tenemos que en estas contradicciones internas que tiene el sistema aparece, por todo esto que estoy comentando, lo que llamamos las crisis de superproducción, que son crisis cíclicas desde el siglo XIX, que lo que hay, como la misma palabra indica, hay más producción que consumo. ¿Por qué? Pues porque las empresas capitalistas lo que quieren es producir, ganar mucho dinero, su finalidad es el beneficio económico, no tienen el sentido de velar por las necesidades de la población y la población no tiene para comprar tanto. Entonces, en esas crisis de superproducción hay un choque entre las grandes empresas y hacen que quiebren las pequeñas y las medianas. ¿Esto qué provoca? Más desempleo. Desempleo es algo que conocemos aquí muy bien en Andalucía. Más desempleo y menos consumo. Y entramos en el círculo vicioso. Por tanto, cuando en esta crisis de superproducción, cosas que utilizan los estados capitalistas para evadirlo, esto que suena un poco raro, lo del capital ficticio, que es relativamente nuevo, no es muy nuevo, pero relativamente nuevo, pero eso es una forma de sortear lo que está haciendo ahora Estados Unidos, tiene una deuda tremenda, que es que tienen el dominio del dólar, todavía dominan, pero cada vez que lo que está ocurriendo, ese dominio se va resquebrajando por los llamados BRICS. Yo creo que el tema de los BRICS es muy importante tenerlos en cuenta. BRICS, Brasil, Rusia, Sudáfrica, China, India, y luego viene un más, porque se están incorporando más países. Entonces, ellos ya hacen sus transacciones en sus monedas, ya no utilizan el dólar. Entonces, esos mecanismos de contención de crisis no les está sirviendo, lo tienen complicado. Entonces nos damos cuenta de que cuando todas esas crisis se desbordan y los mecanismos de contención no sirven, cuando entramos en una crisis gorda. O sea, como la famosa crisis del 29. Yo como no soy economista, pero los expertos dicen que la que viene es peor. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que pasa? Se pone en marcha la maquinaria de la guerra. La maquinaria de la guerra siempre ha existido, pero se acelera, ¿no? Se intensifica. Sobre todo porque se están dando cuenta de que no pueden con Rusia, bueno, con China, ya lo estamos viendo, y China, bueno, ahí no se mete, sus comercios, sus cosas, pero bueno, ¿no? Entonces, y países, antiguas colonias que se están rebelando, como son los países del Sahel. Los países del Sahel pues han dicho, no, ya se acabó, que nos mangonéis.
Entonces, todos esos países que se han independizado del imperialismo, como pueden ser Cuba, Nicaragua, Venezuela, Yemen, Vietnam, Irán, China, hay muchos, esos ya se están resistiendo ante, bueno, los bloqueos y todas las, penalizaciones, ¿no?, que han llevado a cabo. Bien, también me gustaría, dándole la vuelta al porqué de las guerras y por tanto a la pérdida de salud, todo está intrínsecamente relacionado, ¿qué beneficios le produce a la guerra, las grandes guerras, como han sido en la historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, qué beneficios les producen a la burguesía, a las élites de estos países? Pues el primero de todos, el beneficio económico del sector militar. Pero ya lo estamos viendo, ¿no? Han subido un bolso como un cohete. Ha sido hablar, no han subido el presupuesto y ha sido hablar de eso hace, no sé, una semana más o menos, ya todas han subido en bolsa. El beneficio de las empresas del sector militar es un elemento que les interesa. Otro elemento, puerta para seguir expandiendo. Su expansión imperialista, como fue colonialista en el pasado, lo necesitan materias primas, mano de obra esclava y un largo etcétera. Otro elemento, destruir fuerzas productivas. Más cerca. Destruir fuerzas productivas, parece muy duro, pero hay sobra la población. Yo, como digo así muy coloquialmente, a la burguesía, a la población le importamos 3 pepinos y sobra, entonces pues que vayan a morir a la guerra, y eso lo hicieron también en guerras pasadas, no me lo estoy inventando, ¿no? Y luego, otro beneficio, así he hecho un esquema de 5, pues ya estoy acabando, otro es reconstruir lo destruido, que son unos beneficios del sector de infraestructura, inmobiliario, etcétera, tremendos, si ganan, si no ganan, no. Fijaros ahora por qué Amazon se agarra al puesto como clavo ardiendo, y nada más que habla de reconstruir. Claro, porque hay unos negocios tremendos y además con empresas con planteamientos de corrupción judicial, ¿no? Dicen. Por tanto, ya para terminar, creo que la lucha por la salud del pueblo es la lucha por todo y es... junto con la lucha contra las guerras imperialistas, son las dos caras de la misma moneda. Tenemos siempre en esa lucha que considerar los bloques internacionales enfrentados, que muchas veces está el bloque imperialista y el bloque de los BRIC, el bloque antiimperialista. Eso a nivel internacional. A nivel nacional tenemos que saber quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros amigos y amigas y quiénes no lo son. Entonces, en esa lucha es fundamental que nos organicemos, en eso estamos todos de acuerdo, trabajar en colectivo porque nos enfrentamos a unos retos tremendos, no solamente de guerra, sino de desastres naturales, y mejorar nuestras condiciones laborales y de vida, que es mejorar la salud de la población, pero también yo quiero terminar que esa lucha y esas mejoras que queremos para nuestro pueblo tenga en el horizonte una sociedad soberana, independiente, que no lo somos, ahí tenemos las bases y tenemos, ya lo ha explicado también Susana, una sociedad soberana, independiente y socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, Chiqui. A continuación os presento a Ladish Medoune. Él es un activista y un referente de la comunidad senegalesa en Sevilla, fundador de la asociación Nuevo Tipo de Inmigrantes y fue galardonado en 2023 por la Junta de Andalucía por su rendimiento académico y por su superación personal. El Ladish tiene una historia vital muy dura, muy impactante y muy digna de conocer. Él nos va a hablar sobre las migraciones forzosas por los conflictos bélicos. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estimados líderes mundiales, ciudadanos del mundo y seres humanos que anhelan la paz,
hoy nos reunimos en un momento crítico de la historia, donde las guerras y conflictos parecen no tener fin. La hipocresía occidental, la injusticia y el favoritismo han creado un mundo donde la paz es un concepto lejano y la violencia es la norma, pero no podemos aceptar esto como nuestra realidad. Debemos levantar nuestras voces y exigir un cambio. La hipocresía occidental es un tema que debemos abordar. ¿Cómo podemos predicar la democracia y los derechos humanos en un lado del mundo, mientras que en otro lado apoyamos regímenes autoritarios y violamos los derechos humanos? ¿Cómo podemos condenar la violencia en un lugar, mientras que en otro lugar la financiamos y la armamos? La injusticia es un tema que también debemos abordar. ¿Cómo podemos permitir los países ricos y poderosos impongan sus intereses sobre los países pobres y débiles? ¿Cómo podemos permitir que las corporaciones multinacionales exploten los recursos naturales de los países en desarrollo, mientras que los pueblos de estos países sufren de la pobreza y la miseria? El favoritismo también es otro tema que debemos abordar. ¿Cómo podemos permitir que los países y las organizaciones internacionales tratan a algunos países y pueblos de manera diferente a otros? ¿Cómo podemos permitir que se apliquen diferentes estándares de justicia y derechos humanos dependiendo de la nacionalidad, la religión o la raza? Pero hay una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo que debemos abordar con urgencia: la inmigración forzada. Las guerras, los conflictos y la violencia son causas profundas de la inmigración forzada. Detrás de cada persona que se ve obligada a dejar su hogar hay una historia de dolor, de pérdida y de desesperación. Nadie quiere dejar su familia atrás. Nadie quiere dejar su cultura atrás. Nadie quiere dejar sus hábitos y su forma de vida. Nadie quiere abandonar la tierra que él ha visto crecer y a sus antepasados. El lugar donde se han celebrado bodas y nacimientos, donde se han compartido risas y lágrimas. Pero cuando la guerra y la violencia llega, no hay otra opción. Los inmigrantes forzados enfrentan una vida dura y llena de desafíos. Deben de dejar atrás todo lo que conocen y aman y comienzan de cero un país desconocido. Deben adaptarse a una nueva cultura, un nuevo idioma y una forma de vida. A menudo deben hacerlo sin ayuda de nadie, sin recursos y sin apoyo, aunque dicen que recibimos paguitas. Pero lo que es aún más trágico es que muchas de estas guerras y conflictos son olvidados por el mundo. Los medios de comunicación no les prestan atención. Los líderes mundiales no les dan prioridad. Y la comunidad internacional no les favorece ayuda. Países como Sudán, Mali, Congo y tantos otros son escenarios de conflictos que han causado desplazamientos masivos de personas. Y cuando los inmigrantes llegan a sus nuevos destinos, a menudo se enfrentan a un muro de incomprensión y rechazo, sufren de discriminación, de xenofobia y racismo. Se les culpan de problemas que no han causado. Se les niega la oportunidad de integrarse y se les hace sentir que no son bienvenidos. Los bulos y la desinformación sobre los inmigrantes se propagan rápidamente, creando un clima de odio y desconfianza hacia ellos.
Pero la realidad es que la mayoría de los inmigrantes solo buscan una oportunidad para vivir en paz, para trabajar y para construir una vida mejor para sí mismos y sus familiares. No solo para sí mismos y sus familiares, porque hoy en día sabemos que la inmigración para mí no es necesario, es imprescindible, porque aportamos hasta los inmigrantes que no tienen papeles, aunque no son sin papeles, pero tienen una situación irregular aquí, pagan IVA, aunque no tienen los papeles. Entonces, no estamos aquí para buscar una vida y mejorar nuestra vida, pero estamos aquí también para apoyar al desarrollo del país. Y las personas que tienen un discurso de odio hacia esos inmigrantes, no es que lo están haciendo porque desconocen estos datos, es que no los favorecen, porque no son tontos, saben que los inmigrantes, por ejemplo, hoy los inmigrantes que están en una situación de calle, porque el nuevo reglamento de extranjería, que la ley de extranjería nunca favorece a los inmigrantes, para mí es una ley que tortura, es una ley que mata, ¿no? Ahora mismo hay miles de personas que están en la calle porque le han denegado el asilo. Aquí en San Jerónimo tenemos a más de 100 personas que están aquí durmiendo en la calle. Y esas personas hace 2 meses que estaban contribuyendo porque tenían la autorización de trabajar. Y ahora mismo le han denegado el asilo, están en la calle. Están perdiendo, claro, pero España también, porque trabajando pueden contribuir. Y al dejarlos sin trabajar, eso causa otros factores. Están vendiendo en la calle. Y si venden en la calle, como el caso de nuestro hermano Mahmoud, que ahora mismo la jueza ¿cómo se dice? Archivado otra vez el caso, es una persona que estaba vendiendo en la calle y miles de personas están vendiendo en la calle porque le han dicho que ahora no podéis trabajar. Y al vender las camisetas, claro, no están pagando, ¿no?, impuestos, pero están haciendo un favor a personas que no pueden comprar una camiseta de Sevilla de 90 euros o 80 euros. Entonces, para mí, la política municipal es una política que no favorece la integración. No es una puente hacia la integración, sino es completamente una barrera. Entonces, debemos exigir a nuestros líderes que tomen medidas para prevenir los conflictos y proteger a las personas que están sufriendo. Debemos trabajar juntos para crear un mundo más justo y pacífico. Un mundo donde todos los seres humanos tengan acceso a la educación, la salud y la oportunidad de prosperar. Un mundo donde las diferencias sean celebradas y no temidas. Un mundo donde la paz no sea solo un ideal, sino una realidad vivida por todos. No podemos ignorar la realidad de la inmigración forzada. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de millones de personas. Debemos actuar, debemos hablar y debemos exigir un cambio. Porque detrás de cada persona que se ve obligada a su hogar, hay una historia de dolor y de pérdida, pero también hay una historia de esperanza y de resiliencia. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos ayudar a que esas historias de esperanza se conviertan en realidad. Así que les pido a ustedes que se unen a nosotros en este llamado de atención. Les pido que se levanten y exigen un cambio. Les pido que trabajen juntos para crear un mundo más justo y pacífico. Un mundo donde todos los seres humanos pueden vivir en dignidad y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Como decía Elias, tiene una historia de vida muy interesante y digna de conocer. A continuación, contamos con Raúl Solís, periodista que ha colaborado con un gran número de medios de comunicación. Actualmente trabaja en Canal Red
y está especializado en comunicación política, temas sociales y culturales. Él nos va a hablar pues, cómo combatir el avance del discurso belicista. Muchas gracias y bienvenido. ¿Cómo era el refrán de aprendiz de todo y maestro de nada? Porque ayer estuve hablando del Papa, fíjate tú lo que yo soy del Vaticano. Bueno, buenas tardes antes que nada. Y bueno, una de las cosas que se hacen cuando en los regímenes de guerra es quitarnos el sentido del humor y ponernos a todos demasiado serios y muy solemnes. Así que yo creo que no es incompatible poder reírnos a pesar de estar hablando de una cosa muy seria. Bueno, yo básicamente vengo aquí a contaros un poco así a bote pronto, porque tampoco tenemos mucho tiempo, esto da para una charla de 2 horas, cómo se construye el relato mediático para validar una guerra, porque la guerra sobre todo es una campaña de convencimiento a la gente para que asuman todas las consecuencias que tiene la guerra. Hay un dicho muy popular que se dice siempre que suenan tambores de guerra, que la primera víctima de la guerra es la verdad, y entonces funciona así. Hay muchos decálogos de información en tiempos de guerra. Yo he construido uno, antes he ido al gimnasio, porque este cuerpo no se mantiene solo. Y durante el gimnasio he estado pensando en cómo se construye el relato y he creado un decálogo que después lo patentamos y si sacamos un dinerito, pues mira, se lo damos a Pablo Iglesias para la taberna Garibaldi. Y bueno, entonces, lo primero que hacen los medios de comunicación o el poder mediático es la negación. No sé si os acordáis que en las elecciones europeas ya se empezaban, había ciertos sectores políticos que ya hablaban, criticaban el régimen de guerra, no solamente sobre el genocidio en Palestina, que eso también forma parte del régimen de guerra, sino sobre todo sobre la deriva militarista en Rusia, con Ucrania, en la guerra ruso-ucraniana, que a mí me gusta llamar la guerra ruso-ucraniana, pero en realidad deberíamos de llamarla la guerra de Estados Unidos con Rusia, porque Estados Unidos está siempre en todas las guerras, pero nunca pone ningún muerto. Los muertos siempre los ponen los otros, ellos se llevan los beneficios. Entonces deberíamos de hablar de la guerra de Rusia con Estados Unidos y no la guerra de Rusia con Ucrania, porque Ucrania, como estamos viendo, es un pelele con lo que Estados Unidos va a hacer y a deshacer. Bueno, lo primero que se hace es la negación de la realidad, ¿no? Entonces, no sé si os acordáis que en las elecciones europeas, en la campaña, Irene Montero hizo una campaña electoral muy basada contra el régimen de guerra y las barbaridades que se les decía, no sé si os acordáis también, que cuando Podemos estaba en el gobierno, una de las grandes polémicas que hubo fue porque Ione Belarra llamó a Sánchez señor de la guerra. De hecho, un 8M en el que invitaron al presidente del gobierno a acudir al acto institucional del Ministerio de Igualdad, en el documental que se ha montado Pedro Sánchez, que ha publicado El País, porque no lo ha querido ninguna plataforma, porque ellos pensaban que lo iba a querer Netflix, pero Netflix le ha dicho que no. Entonces lo ha publicado Pepa Bueno, que El País siempre, bueno, ¿sabes? Siempre tiene sitio para una cosita de profesor. Entonces ahí sale una escena, que no sé si la habéis visto, pero es muy interesante. Yo recomiendo que veáis siempre al enemigo. Tenéis que ver todas las mañanas, después del despierta, tenéis que ver a Jiménez Los Santos. Ahí sí. Hay que saber cómo piensa el enemigo, es muy importante. Bueno, pues en este documental él monta un pifostio con su gabinete en donde se resiste a acudir al acto institucional porque se le ha llamado señor de la guerra. Bueno, pues ahí, en ese momento, estamos en el periodo de negación. Bueno, una vez que se construye la negación, se pasa a la construcción del enemigo. Como es imposible negar la evidencia, pues construyen un enemigo. Y entonces, vamos a dejar pasar a esta muchacha. Adiós. Nada. Se construye la construcción del enemigo. La construcción del enemigo es decirnos que Vladimir Putin quiere invadir Algaba. Eso es lo que nos quieren decir, ¿no? Nos están queriendo decir que hay un interés y un peligro en el que Rusia quiere invadir Algaba o Albacete o Puerto Llano, ¿no? Y eso para meterle a la gente el miedo en el cuerpo. Nadie que tenga un sentido mínimo de la realidad puede pensar que Putin quiere invadir España, pero ni siquiera Finlandia, que la tiene al lado. Porque es que Finlandia, que es un país de la Unión Europea y de la OTAN, si Rusia invade Finlandia, activa el artículo 5 del Tratado de la OTAN, por el que todos los países de la OTAN
Estados Unidos incluidos, formarían parte de la defensa de Finlandia, entonces sería una guerra mundial y Rusia ahí está aniquilada. Entonces, es que ¿en qué cabeza humana? O sea, que Vladimir Putin es muy echado para adelante, pero hombre, tampoco es tanto. Entonces, bueno, pues a partir de ahí construyen el enemigo. Y una de las partes de construcción del enemigo me acaba de ocurrir. Ayer hice una entrevista yo en una radio argentina hablando de los candidatos a papables, que fíjate tú, yo lo que puedo saber de Vaticano. Pues bueno, pues tú ahí, bueno, algo sé, porque yo ahí donde me veis soy muy propio. Entonces me metí. Bueno, pues me han mandado hoy la pieza que han escrito y no la puedo abrir, porque en la radio argentina está considerada un medio prorruso. O sea, entonces me he metido ahora en la cuenta de Twitter y no puedo abrirla, o sea, estamos locos, ¿no? Bueno, pues esa es la construcción del enemigo. Y la construcción del enemigo, o sea, en España, en Europa, se han vetado muchísimos medios de comunicación, por ejemplo, la televisión, el medio de comunicación oficial de Rusia, bueno, igual que televisión española, se ha vetado aquí. Eso nos está impidiendo tener la otra parte del relato, porque las guerras o los conflictos nunca tienen un solo relato, tienen siempre otra parte. Que yo no estoy diciendo que Vladimir Putin sea Mandela, que no lo es, pero bueno, no sé, igual estaría bien que pudiéramos escuchar cuáles son las otras opciones, ¿no? Después, entonces viene la desinformación, y en la desinformación lo primero que se hace es eso, bueno, pues desinformar es básicamente que te censuran la posibilidad de encontrar un relato que además no sea moralista. Otra cosa que se hace en el régimen de guerra por parte del poder mediático es construir todas las diferencias políticas o todas las realidades políticas que impulsan un conflicto en cualidades morales, ¿no? O sea, Putin es malo, Putin es feo, Putin fue abandonado de pequeño en un hospicio ruso y entonces por eso no sabe querer a nadie, no tiene mujer, entonces como no tiene mujer nadie le ha dado cariño, en fin. Es como una gran hermanización de la realidad política, ¿no? Entonces, en realidad, tú dices, bueno, pues a Vladimir Putin lo podía invitar, no sé, podía ya gran hermano, ¿no? A ver cómo es hombre, ¿no? Claro, en vez de hablar con él de geopolítica, pues que lo lleven a Superviviente y que veamos cómo se comporta, ¿no? Porque claro, si esa es la realidad que nos quieren transmitir. Bueno, pues después de todo eso, viene la demonización del personaje, la moralización, ¿no? Zelensky es buenísimo. Zelensky es estupendo, va vestido en chándal porque es súper campechano y nadie nos ha contado, por ejemplo, que la guerra de Ucrania no ha empezado en 2000, ahora, empezó en 2013, cuando se dio un golpe de Estado contra el gobierno que había, al que llamaban prorruso, que básicamente lo que no era títere de Estados Unidos, porque aquí cualquier cosa que no sea ser títere de Estados Unidos ya eres putinista. ¿Sabe? Que mire, yo tendré muchos defectos, pero putinista no es. Entonces, bueno, pues construyen esa realidad y entonces no se informa, porque se habla como cuando el tema de Israel, ¿no? O sea, están hablando del genocidio en Gaza, y eso es lo que ha llevado a que Israel se haya sentido muy legitimado para hacer la barbaridad que está haciendo, que lleva ya 60.000 personas asesinadas, que se dice pronto, que 60.000 personas asesinadas es la población equivalente a Mérida, por ejemplo, que está aquí a nada. O sea, imagínense ustedes que toda la gente que vive en Mérida hubieran sido asesinadas, pues eso es lo que ha ocurrido en Gaza, en una población de 2 millones de habitantes, por lo tanto estamos hablando, o sea, es una barbaridad. Bueno, pues cuando empiezan a informar de lo que ocurre en Gaza, parece que es que todo ocurre, que el proceso palestino se explica después de que Gaza haya atacado los atentados en Israel, ¿no? Y no hay contexto, no se habla de nada más, y eso es la desinformación de la que venimos hablando. Bueno, y después de la desinformación, otra cosa que construye el poder mediático es el miedo, ¿no? Bueno, pues eso, como nos van a atacar al GABA, pues entonces te empiezan a poner como un anuncio cookie de que te tienes que construir un búnker, que alguna criatura dirá, pero si yo ya vivo en uno, en la calle Feria, por 20 metros que pago 700 euros, ¿no? ¿Sabes? Entonces te dice que tienes que construir un búnker, que le tienes que poner macetas de Ikea, porque si no las otras se van a dar cuenta del enemigo que están respirando y te van a matar. En fin, tú sabes, o sea, te dicen un poco, te van metiendo el miedo en el cuerpo, te dicen que tienes que comprar agua y tener mucha agua en tu casa, por si, bueno, que tienes que tener medicamentos, bueno, el kit de supervivencia,
que lo promocionó ni nada más ni nada menos que la Comisión Europea, y todos los medios agazapaban al día siguiente a decir aquí de supervivencia, que yo lo que quiero son 5.000 euros al mes, ya verás cómo sobrevivo yo, con 5.000 euros al mes. Bueno, pues eso es el miedo, ¿no? Otra de las estrategias que difunde el poder mediático. Otro que hay es el malmenorismo, que es un término que ha puesto de moda Raúl Sánchez Cedillo, que es un compañero del Canal Red. El malmenorismo es, bueno, porque es que, claro, pues es que es lo que hay, no hay otra posibilidad nada más que la de ir a la guerra. O sea, claro, que no hay otra posibilidad porque Putin es muy malo, porque Putin quiere invadir Algaba o quiere invadir Cuenca, y entonces, pues ya está, es que hay que ir a la guerra, no hay otra posibilidad, o sea, no hay alternativa. Entonces, cuando no hay alternativa es cuando se acaba la democracia, porque si la democracia es algo, es la posibilidad de debatir sobre unas realidades de diferentes puntos de vista. Entonces, si los medios de comunicación hegemónicos, el poder mediático, solo te da la posibilidad de un punto de vista, pues mire usted que cierren el chiringuito y que no nos digan ni que votemos, porque es que entonces se ha acabado la democracia, ¿no? Bueno, pues eso es el malmenorismo. Y el no hay alternativa, que no sé si os acordáis, que os acordaréis, porque, hombre, chavalitos de 20 años no somos ninguno, o casi ninguno, hay allí 2 chavales que igual sí. Cuando en la época fuerte del neoliberalismo, ¿os acordáis en los años 2000, cuando atábamos los perros con longaniza, también nos decían que no hay alternativa, o cuando la guerra de Irak, acordaos. Pero hay una cosa muy curiosa con la guerra de Irak, Mari Carmen, ¿me estoy pasando? Tú me avisas, ¿vale? Que la diferencia de la guerra de Irak con la ahora, el régimen de guerra, es que la guerra de Irak, el PSOE estaba en la oposición, y entonces el PSOE se apuntó a las manifestaciones del no a la guerra. Yo me politicé en las manifestaciones del no a la guerra del 2003. Y yo voté a Zapatero la primera vez que en el 2003-2004, y yo lloré y todo, y me emocioné muchísimo cuando ganó Zapatero, que yo creía que había ganado, y sigo pensando que Zapatero ha sido el presidente más decente que hemos tenido. Pero quiero decir con esto que ahora mismo el poder mediático vinculado al PSOE, la cadena SER y El País, entonces eran el Dalai Lama y ahora están a tope con el régimen de guerra, entre otras cosas también porque el principal accionista del grupo Prisa es uno de los máximos accionistas de Indra, que es la empresa española participada con capital público también, que de hecho hoy se ha publicado que de los 10.500 millones que van a dedicar al gasto militar, el 30% va a ir a Indra. O sea que El País es el periódico más interesado en que la gente toque los tambores de guerra. Que se habla mucho de 10.500 millones de euros, pero no van a ser 10.500 millones, son 33.000 millones de euros al año, porque ese es un aumento de 10.500. Y para que ustedes os hagáis una idea de lo que significa 33.000 millones, el presupuesto del Estado, que parece así una cosa como muy gorda y muy grande, Mari Carmen, si me estoy pasando me lo dice, que parece así una cosa, que yo cuento un chiste y la gente se lo olvida que estoy hablando, que parece una cosa muy grande, muy difícil de entender. Básicamente las partidas presupuestarias de un presupuesto general del Estado, pero también de cualquier ayuntamiento o de cualquier comunidad autónoma, es el capítulo 1, que son las nóminas de los funcionarios, y el pago de las pensiones y de las prestaciones sociales, que básicamente las pensiones, ¿no? Bueno, pues si tú le quitas esto, y después el gasto corriente, que por ejemplo hay que pagar la luz de los ministerios, hay que pagar la limpieza, en fin, el gasto corriente, tú quitas a un presupuesto el gasto corriente, el capítulo 1, que es el pago de los funcionarios, de los salarios, y el pago de las pensiones, y lo que te quedan son 100.000 millones de euros. Bueno, pues de esa cantidad es de donde van a quitar 33.000 millones de euros al año. O sea, decidme ustedes a mí cómo van a pagar, cómo van a hacer carreteras, cómo van a mejorar las escuelas, cómo van a mejorar la sanidad. No van a poder porque no hay dinero. O sea, salvo que Pedro Sánchez sea divino y ahora fabrique el dinero de plastilina y no lo venda como verdad, que está capaz, que este hombre es capaz, ¿sabes? Bueno, pues y otra cosa que construye el poder mediático es la unanimidad mediática, ¿no? Es decir, hay un tiempo, yo no sé si a ustedes os pasa, está muy bien que hagamos este tipo de actos, porque la gente que piensa como nosotros, muchas veces nos sentimos muy solas, porque pensamos que como nosotros solo pensamos nosotros, y que somos una excepción en un mundo que va en dirección contraria. Y en realidad eso no es una realidad, porque hay muchísima gente que piensa como nosotros. Lo que pasa es que el poder mediático, que tiene la capacidad de reforzar los posicionamientos colectivos, nos está todos los días silenciando y ocultando que existe gente que piensa como nosotros y que además es normal, que no vive debajo de una cabaña, que no va con taparrabos,
que, bueno, gente normal y correcta. Oye, que si va a contar para poco también lo queremos, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, una de las cosas que hace la unanimidad mediática es la imposibilidad de que nadie que piense contrario al consenso de guerra pueda intervenir a favor de una postura diferente. Y después de la unanimidad mediática viene la criminalización del pacifismo, ¿eh? Y manda cojones la cosa que vendan como radicales a la gente que defendemos el pacifismo. Manda cojones la cosa, como decimos por aquí, manda narices. Es que tiene guasa. O sea que los moderados y los razonables son los que defienden que nos armemos hasta los dientes y que rompamos la posibilidad de resolver los conflictos a través de la diplomacia y los resolvamos a través de la violencia y de la guerra, ¿no? Después está la construcción de marcos mentales, los marcos de pensamiento, que eso, si veis la base, Manu Levin lo analiza muy bien todas las tardes y se aprende mucho. Los marcos mentales es como quieren que pensemos. Cuando el país publica un titular y dice, por ejemplo, Pedro Sánchez ha aprobado 10.500 millones de euros para cumplir con los compromisos de la OTAN. ¿Quién coño no va a querer que se cumplan con los compromisos? Pues claro, todo el mundo, ¿no? Hombre, yo, no, todo el mundo. Pero ahora, si te dice que esos 10.500 millones de euros no son para la OTAN, sino que es una orden directa de Donald Trump, a mí me gustaría que ustedes leáis la mayoría de medios de comunicación, sobre todo del país y la cadena SER, que son los grandes tanques mediáticos de la guerra, del régimen de guerra en España. ¿Cuántas veces aparece la palabra Donald Trump o Estados Unidos asociado a los 10.500 millones del aumento del gasto militar que va a dedicar España? Os podría decir que la mayoría de las veces ni una sola vez. De hecho, la construcción que se está haciendo de Pedro Sánchez es que está luchando contra Donald Trump, porque ha tenido la otra, porque es que el tío ha nacido sentado, de que tenía preparada una visita a China desde hace 3 meses y le ha caído justo cuando la guerra comercial de los aranceles con Donald Trump. Y el tío ha ido a China y es que parece que, vamos, que, o sea, bueno, pues en esa negación, en esa exclusión de la palabra Donald Trump, están excluyendo lo que significa en realidad el aporte económico tan grande que va a tener que hacer España. Yo no estoy en contra de los ejércitos. A ver, yo me gustaría que sí que viviéramos en un mundo donde no hicieran falta. Yo creo que los ejércitos, igual que la policía y que la Guardia Civil, tienen que existir. Pero yo creo que Europa debería de apostar por una cosa que se llama ejército europeo. Que, por cierto, otra palabra que están construyendo un marco es la palabra autonomía estratégica, que es se han inventado esa palabra cuando en realidad no están construyendo ninguna autonomía, porque autonomía estratégica sería que el dinero que dedicamos para defensa se dedicará a un ejército europeo, pero no, se está dedicando a la OTAN. La OTAN es una organización militar nacida en plena Guerra Fría para defender los intereses de Estados Unidos en Europa, porque Estados Unidos, uno de los problemas que tiene es que tiene muy mala geografía, porque Estados Unidos está en América. Entonces, si para poder defender sus intereses aquí, se ahoga, mientras que en el Atlántico a mitad del camino, entonces no le da tiempo a llegar a la criatura. Entonces, ¿qué ha hecho? Construir una red de bases militares. En Andalucía tenemos 2, en España creo que son las únicas 2 que hay, ¿no? La de Morón y Rota, ¿no? Y Torrejón. En Menorca habían abierto una, ¿no? No. Bueno, pero en toda Europa hay 28, ¿no? Pues eso es el papel que juegan las bases de la OTAN en Europa, es defender los intereses de Estados Unidos en Europa. Entonces, cuando hablan de autonomía estratégica, pues lo primero que habría que pedirle es que cierren las bases de la OTAN y que Estados Unidos sea autónomo y nosotros también, y tengamos nuestro ejército, nuestra propia defensa, y no seamos una mascota de Estados Unidos, que es lo que somos y a donde nos quieren llevar con esta locura que están haciendo. Bueno, y después de la construcción de marcos, pues evidentemente los medios del poder mediático nunca hablan de gasto militar, hablan de seguridad y defensa. ¿Quién no va a querer seguridad y defensa? Porque claro, yo también quiero. Pero claro, si tú hablas de aumento del gasto militar, pues ya te cambia un poco la cosa, ¿no? Porque claro, porque a lo mejor, si hablamos de defensa y seguridad, bueno, pues a lo mejor yo para defenderme quiero ganar 3.000 euros al mes, ¿no? Y para tener seguridad, pues quiero tener una hipoteca un poquito más barata, ¿no? Y que la cita para el médico no te tarde 2 semanas. Eso es seguridad y defensa. Sin embargo, construyen la idea de seguridad y defensa como a pegar tiros y a crear la barbaridad. Bueno, y después todo esto que acaba de decir, ya voy terminando, me vaya a perdonar, ya todo esto lo que conlleva es el aislamiento, ¿no? Lo que busca el poder mediático con todo esto que os he dicho es aislarnos, es hacernos sentir que estamos solos,
hacernos sentir que no hay ninguna posibilidad de cambio y hacernos sentir que somos unos locos trasnochados que defendemos unas ideas que ahora están todos contentísimos porque están todos venerando lo que decía el Papa y el sábado van todos al entierro, todos los que están impulsando el régimen de guerra están alabando lo humanista que era el Papa Francisco. Y yo puedo hacerle un poquito de caso a mi hermano, que el hombre no quería la guerra. No, eso ya no. Aquí te dejan ser comunista o ser pacifista o ser lo que tú quieras, pero que no lo pongas en práctica. Cuando lo pongas en práctica ya viene el peligro. Así que nada, yo con esto me callo y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Raúl. Y ahora, pues tenemos aquí a Julio Rodríguez. Él es un militar de carrera que se declara pacifista y fue jefe de Estado Mayor de la Defensa. Julio pues nos va a ahondar en lo que es la Europa ante la escalada bélica y la vía pacifista contra la vía del rearme. Bienvenido, Julio. Pues muchas gracias la verdad por la invitación, por estar aquí, por la oportunidad de debatir y aprender todos y todas juntas, que yo creo que es siempre lo fundamental este tipo de actos, y siempre huir de los teóricamente expertos. Lo digo porque yo aquí vengo, pues, no me puedo quitar la gorra de haber sido militar, pero también quería reflejar, como decía Mari Carmen, pues que no hay ninguna contradicción entre que un militar se declare antimilitarista, porque un militar antimilitarista, como decía Raúl, no es alguien que está en contra de las Fuerzas Armadas. Un militar antimilitarista es quien está en contra del militarismo. Y el militarismo, si se busca la mejor manera de definir lo que es antimilitarismo, es ver qué significa militarismo. Y militarismo es darle preponderancia a lo militar en la política, que los gobiernos le den preponderancia a lo militar en la política exterior, y en eso yo me declaro claramente antimilitarista. Y tampoco es ninguna contradicción que un militar se declare pacifista, porque un militar, si conoce la guerra, pues tiene que estar en contra de la guerra, porque no hay ningún bombero pirómano, ningún bombero adora el fuego. Uno puede estar preparado para apagar el fuego, pero lo que le gusta es prevenir y evitar el fuego. Pues un militar, como decía Raúl, pues ojalá no hubiera militares, ojalá no hubiera funcionarios de prisiones, porque no existirían cárceles, pero lo que tiene que ser contribuir, si conoce la guerra, es contribuir a que no haya guerras. Porque la guerra se ha demostrado que no es nunca la solución de ningún tipo de conflicto. Y si alguien considera que eso es la manera de solucionar un conflicto, es que ha fracasado todo lo demás. Ha fracasado la política, ha fracasado la solidaridad, ha fracasado la conversación, ha fracasado el diálogo. Y yo creo que eso es clave. Y como decía también Chiqui, es que no hay debate entre guerras justas, guerras injustas, todas las guerras son injustificables. Y esa yo creo que es la base de todo este debate. Entonces, cuando ahora, en el 2025, hablamos de una Unión Europea, que la Unión Europea surge tras dos conflictos mundiales en Europa, y lo que busca es crear una Unión Europea para evitar que haya conflictos. Escuchar ahora a líderes europeos en el 2025 pensando que la solución es el rearme, que están discutiendo sobre cómo financiar el rearme y que están planificando el relato, como decía Raúl, de un peligro inminente, es que estamos locos. Hemos perdido el norte. Porque a mí me gusta poner siempre las cosas en su contexto, ¿no? El contexto, y evidentemente, ninguna guerra empieza con el primer disparo, como tampoco, desgraciadamente, ninguna guerra acaba con el último disparo, como hemos visto en muchos conflictos. Y si nos miramos para atrás, evidentemente, pues venimos de los que tenemos ya una cierta edad, de una guerra fría que sucedió a una guerra mundial, y una guerra fría que se caracterizó en los últimos años del siglo pasado entre dos grandes pactos, que eran el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y la Unión Soviética, con su pacto de Varsovia,
con su organización del Tratado Atlántico Norte. Ahí evoluciona la política con todas esas guerras, amenazas nucleares y tal, y se llevó a un concepto que era evitar la destrucción mutua asegurada. Cuando se desarrollaban las armas nucleares, había un concepto que decía: implantemos la destrucción mutua asegurada, que es evitar que si tú lanzas una bomba nuclear, el otro me vaya a lanzar la misma bomba. Esto parecía que acabó cuando cayó el muro de Berlín y se disolvió el Pacto de Varsovia. Lo lógico era que se hubiera disuelto la OTAN, que era la otra justificación del Pacto de Varsovia. Y estamos hablando de los años 80, cuando se hablaba en aquellos tiempos de que cae el muro de Berlín, había unos movimientos en Europa por la paz, pacifismo, surgieron los verdes en Alemania, fijaros dónde han acabado los verdes en Alemania, que luchaban contra la implantación de misiles nucleares en Europa, los misiles Pershing. Aquello acabó y surgió un concepto que se llamaba el de seguridad compartida. La seguridad compartida es: mi seguridad es tu seguridad, tu seguridad es la mía. O sea, no nos toquemos las narices y yo no te voy a tocar las narices. Este era el concepto que Olof Palme, el primer ministro sueco, trató de implantar en Europa. A Olof Palme se lo cargaron a partir de pero aquella idea también hablaba de otro tipo de conceptos. Estamos acabando de un mundo en el que había apostado por el rearme, por parte de Estados Unidos, por parte de la OTAN, por parte de Varsovia. Entonces, cuando cayó el muro de Berlín y se implantó este concepto, se habló de algo que era muy bonito, era los dividendos de la paz. Y los dividendos de la paz significaba que ahora que ya no vamos a tener que gastar en guerra, tendremos más oportunidad para gastar en gasto social. Fijaros cómo se iba construyendo. Estamos en los años 80, 89 cayó el muro de Berlín, en los años 90 del siglo pasado. ¿Dónde estamos ahora? Estamos locos. Estamos volviendo a que la solución es el rearme, a que hay que gastar más. Pero gastar más sin límite. Porque en el año 2024, en el mundo se gastaron 2,4 billones de euros en armamento. 2,4 billones de euros son 2,4 millones de euros en armamento, que es la cantidad que calculó la ONU que era suficiente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, para el año 2030. ¿Y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues es conseguir que todos los países en desarrollo tengan vivienda, sanidad y educación pública. Fijaros qué paradoja que estemos gastando en algo en vez de gastarlo en otra cosa. En el mundo, en Europa, se gastaron en el año 2024 los países, 27 países de la Unión Europea, 366.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto de Rusia. Esa amenaza que va a llegar hasta el Gaba, hasta Cáceres, Badajoz, Talco y tal. O sea, fijaros que no ha sido capaz casi de llegar más que hasta el río Dnieper. O sea, pero esa estrategia del miedo funciona. En España, los presupuestos de defensa alcanzaban 15.000 millones de euros lo presupuestado. Luego se gastaba mucho más porque se tiraba del fondo de contingencia y se llegaba hasta 18 o 20 millones de euros, que era casi el 30% más de lo que había presupuestado. Es como si nosotros, nuestra economía doméstica, gastáramos el 30% más de lo que ganamos. Y funcionaba. Pues no. Ahora vamos a gastar 33.000 millones de euros en un año, que es más del 15% de lo que había presupuestado. En un año y en el siguiente. Todo esto no sale de ningún sitio. No sale de ningún sitio. Claro que sale. Claro que sale. Porque España tiene ahora mismo, antes de esto, lanzados 50 programas de armamento por más de 40.000 millones de euros comprometidos es con contrato, hasta el año 2037. A esto
se le van a añadir otros anunciados por el país, que es como el BOE, como dice Raúl, se van a lanzar otros 20 programas de armamento en los siguientes años. ¿Cómo se van a eso? Con deuda. O sea, si yo tengo una deuda contraída hasta el 2037, la extiendo hasta el 2040. Pero la deuda tiene intereses. O sea, la deuda, todos sabemos lo que tenemos hipoteca, además, sabes que tienes que pagar los intereses y tienes que apartar una pequeña cantidad de intereses. O sea, que además de los contratos anuales del presupuesto, hay que pagar intereses de la deuda. Hay también intereses por construcciones públicas, por infraestructura, pero si yo considero lo que pago de deuda por lo que he hipotecado en defensa, me salen unos presupuestos que hay gente que calcula que están alrededor de los 48.000, 50.000 millones de euros. Todo esto, fijaros en lo que se podría gastar si pensamos en ayudas a la infancia, en escuelas. Ya no quiero hacer, ya parece que estoy haciendo bastante demagogia, pero son cifras que están ahí en lo que se podrían construir en hospitales, en sanidad, en educación, en lo que nos dicen que no hay dinero, en todo. Entonces, ¿esto qué hay que hacerlo? Hay que debatirlo. Como poco hay que debatirlo. ¿Por qué se esconde toda esta información? ¿Por qué se esconde toda esta información? Si estamos tan convencidos de que hay que gastar en eso. Me tiene usted que convencer. El debate de la seguridad es un debate que no se ha abierto nunca. Si hablamos de sanidad, de tertulias, de educación, pero nadie habla de seguridad más para decir que hay que gastar. Y el debate de la seguridad empieza por definir qué es seguridad. En Podemos hablamos, ojalá un día había antes un Ministerio de la Guerra. Lo dijeron, no, vamos a hacer tal, le vamos a llamar Ministerio de Defensa, porque yo solo me voy a defender cuando me ataquen. ¿Por qué no hablemos de un Ministerio de la Paz? O hablamos de paz y seguridad, que es una manera de mantener la seguridad. Seguridad es un concepto muy amplio. Todos lo asociamos o al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa. Pero seguridad es un concepto tan amplio como puedo hablar de, como decía Raúl, de seguridad humana. Que una persona, ¿en qué se siente segura? Cuando tiene que comer, cuando tiene donde vivir, cuando tiene que cuidar a los suyos. Ese es el primer concepto. A mí, ese misil que me va a llegar de ese enemigo, que yo le creo, me va a llegar ese enemigo dentro de un mes. ¿Y si en ese mes no puedo ni comer, ni soy capaz de vivir? ¿Qué seguridad, qué prioridad tengo que tener? Ese debate hay que hacerlo. El siguiente debate, si nos ponemos de acuerdo en cómo uno se defiende, que se puede defender con un ejército propio, con un ejército aliado, igual que yo en mi casa puedo poner puertas blindadas, ventanas blindadas, dejar la puerta abierta y que me la junte el vecino, crear un grupo de... O sea, hay muchos modelos de seguridad. Ese modelo de seguridad, una vez que lo haya definido, tendré que financiarlo. Y cuando se financia una cosa, siempre es un ejercicio de suma cero. Lo sabemos en nuestra economía doméstica. Si yo gasto en algo, dejo de gastar en otra cosa. Luego, si yo quiero comer, pues tendré que vestirme de otra manera, y si quiero estar seguro, pues tendré que compartir y ver qué modelo de seguridad tengo. O sea, no gastar. Porque en este debate no se habla, si antes decía Raúl que no había salido la palabra Trump, tampoco ha salido la palabra armamento. Se habla de que se va a hablar 10.000 millones, Se habla material de disuasión, que la defensa ya suena de disuasión. Se habla de pagar incrementar los sueldos a los oficiales, que son 300 millones como mucho. O sea, 300 millones como mucho al año, hasta los 10.000, fijaros lo que queda. De ciberseguridad, o sea, estas cosas que parece... Bueno, ese debate está escondido a alguien que tendría que ser debatido como ciudadanos y como demócratas que somos en el Parlamento o en una ley presupuestaria. Pero fijaros que sin debate en el Parlamento, sin presupuestos, se aumentan 10.000 millones de euros así. Y entonces, pues no lo queremos. Entonces, evidentemente, algo hay ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, como decía Raúl, hay alguien que manda en esto. O sea, hay que reconocer que hay alguien que manda, estamos hablando de hegemonía, estamos hablando de un debate grande. Un debate que lo hemos visto en Europa. En Europa, en la guerra de Ucrania, que se inicia el 24 de febrero de 2021, en diciembre de 2020 ya había intercambiados documentos
¿Entre quién? Entre OTAN y Rusia y entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania ni aparece, que es el que después pone los muertos. Y en ese documento, en diciembre del 21, el 90% estaban de acuerdo. Había muchas cosas positivas. Bueno, Putin se equivoca, invade Ucrania y un mes después de la invasión del 24 de febrero, en marzo, se reúnen, si os acordáis, acuerdos de Estambul, propuestas, también hubo propuestas del Papa, propuestas de Lula, diciendo que se firmaba un acuerdo de paz si Rusia volvía a sus fronteras iniciales y Ucrania no entraba en la OTAN. Eso se rechazó y se dijo que no se aceptaba, lo dijo Boris Johnson, se empezó a soltar el mantra de que la guerra iba a ser muy larga, que la guerra se iba a cronificar, y así ocurrió. Bien, 3 años después, alguien ha conseguido algunos objetivos. ¿Alguien ha conseguido algunos objetivos? El gas barato de Rusia ha sido sustituido por el gas natural licuado de Estados Unidos, sacado del fracking y mucho más barato. Todos los países de Europa han incrementado sus presupuestos de defensa significativamente con la condición de que lo compren en mi tienda. No se vayan ustedes a equivocar, porque el 60% de los presupuestos europeos están comprados en Estados Unidos. Se han cortado las relaciones que tenía Europa con China a base de sanciones, que es el enemigo. Y esto ha sido unos objetivos a coste cero en vidas y muertes por parte de Estados Unidos. Y Ucrania ha perdido todo lo que ha perdido y ahora están a punto de firmar un acuerdo en el que, a condición de que Ucrania no entre en la OTAN, primera condición del este, reconocen Crimea y pierden todos los territorios conquistados, aunque Zelensky dice que no los va a reconocer, pero los va a perder. O sea, que no los reconoce como territorio. Fijaros, 3 años después, ¿a qué coste? En contra de gente, como decía Yone Belarra, que enviar armas era horrible, y que iba a cronificar la guerra, lo que se está consiguiendo. Pero alguien ha conseguido los intereses a coste. Esto es de sentido común, y este es un debate que no hay que dejar en los expertos, que nos hablen de invisibles, porque si os acordáis, cuando se enviaron armas a Ucrania, ¿os acordáis? Los primeros mandatos eran, no, solo vamos a mandar armamento defensivo, cascos, ambulancias, chalecos. Esa fue la primera noticia. La segunda fue que, vamos a ver si mandamos unos misiles de corto alcance. Después, que eran necesarios los carros de combate Leopard. Mandamos 6, que nos tiramos en desguaces la torre. Los tenemos ahí abandonados. Después, que si los aviones F-16, la guerra de Ucrania se está peleando con drones. Ucrania fabrica 4 millones de drones anuales y con información que hay que darle a esos drones, que se la da Elon Musk con sus redes satélites de baja órbita. O sea, es demencial. Pues he empezado y esto es una locura si nos dejan que apliquemos el sentido común a lo que tenemos que aplicar el sentido común. Porque en estas, como decía un lord británico, que decía, hablando del Reino Unido, decía, Inglaterra no tiene enemigos eternos, tampoco tiene amigos eternos, pero sí tiene intereses eternos. Y esto es lo que en estos conflictos hay un conflicto de interés. Y aquí hay un conflicto entre dos hegemones, Estados Unidos versus China, que a través de la Unión Europea, a través de Ucrania, no nos olvidemos de quién era el motor, quién era, o será, o lo tenemos así acordado, lo vimos en la Viena crisis de 2008, quién es el motor económico de la Unión Europea, Alemania. ¿Qué ha pasado con Alemania? Recesión. ¿Os acordáis del Nord Stream? Sí. No ha dicho ni pescado. Ha prometido que va a gastar 100.000 millones de euros. Alemania, que era un país que después de la Segunda Guerra Mundial no se estaba permitido que estuviera para que los compren en Estados Unidos. Y ha machacado a la Unión Europea como entidad política. La Unión Europea tiene a los pies de barra. No ha servido ni lo mínimo que tenía que hacer como negociador. Tenía que haber sido el perfecto negociador en un conflicto y no ha sido capaz. Evidentemente, aquí que pongo un poco de visceralidad y alguien dice, ya está aquí el putinista. No, yo soy el pacifista
Y no estoy hablando, y para hablar de pacifismo hay que invertir en pacifismo también. Hay que invertir también en educación, hay que invertir en este tipo de debates y hay que invertir en la instalación de marcos, que eso se hace claramente, como sabe Raúl, con los medios de comunicación. Porque estos líderes que hemos estado hablando, si os acordáis siempre, comentaba en la comida que hemos tenido, quién estaba en la segunda fila de la toma de posesión de Trump. No estaban los secretarios de Estado, los ministros, estaban los grandes oligarcas que mandan ahora. Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, porque Elon Musk es quien controla ahora toda la información y todos los medios de comunicación, porque tiene 3.500 satélites en órbita. Y toda la comunicación en Ucrania y la guerra de Gaza se está facilitando a través de estos grandes oligarcas. Evidentemente, esta gente tiene ese poder oligárquico, tiene esos medios, pero tiene también algo que han considerado que es fundamental: los medios de comunicación, las redes de comunicación. Aunque sean deficitarias, X, que dice que ha perdido y ha ganado, pero a él le interesa tener esos medios de comunicación. El país es deficitario. El país, o sea, no hay ningún periódico. Yo soy todavía lector analógico, todavía voy a los kioscos y los periódicos están así. Es una empresa deficitaria, solo imprimirlos, solo distribuirlos es costoso. Pero hay gente que le interesa tener ese medio de comunicación, como son los grandes medios. Y aquí en España ha dado unas pinceladas, Raúl. Tenemos unas grandes empresas, General Dynamics, que era antes Santa Bárbara, Airbus, que era antes Construcciones Aeronáuticas, Indra, que ahora está en manos de Escribano, que es el consejero delegado de Telefónica, que empezó vendiendo respiradores en la pandemia. La pandemia ha sido uno de los grandes momentos críticos en el que este debate es una lucha de poder, es una lucha de dinero, pero es una lucha en la que tenemos que estar atentos y tenemos que ser partícipes. Por ser un poco, yo por estar ya en un ciclo biológico determinado, tengo prisa por ver solución a las cosas. Y evidentemente yo creo que esto pasa por la movilización ciudadana. Hablábamos antes de la referencia, pues la guerra de Irak, la movilización de los misiles en Europa, la aparición de los verdes, fue por la movilización ciudadana. Si no hay movilización ciudadana, no se mueven los políticos, no reaccionan. Y estamos viviendo unos momentos de cierto anonadamiento o un cierto descuido por la movilización. Hay que movilizarse por la paz, porque estoy convencido de que sí se puede. Muchas gracias a todos por venir, espero que os haya gustado.